Muy buenos días a todos, soy Cintia Sánchez y le doy la más cordial bienvenida a una nueva transmisión de la Clínica Estela Maris, donde compartiremos información de utilidad para nuestra comunidad y nuestros pacientes. El tema que tocaremos el día de hoy será cuidados y prevención en la salud de los adultos mayores. Para ello, es un honor para mí contar con la presencia de la doctora Stephanie Vázquez Gil, médico geriatra de la Clínica Estela Maris, quien nos hablará del tema desde toda su experiencia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Cindy. Muy buenos días con todos ustedes, los presentes, que se han permitido un pequeño tiempo para poder aprender sobre los cuidados y prevención del adulto mayor. Como tal es el tema que vamos a presentar el día de hoy. Siguiente, por favor. Primeramente, saber qué es la geriatría y de qué se encarga la geriatría, ¿no? El médico geriatra. En la prevención de las enfermedades, en su diagnóstico, en el tratamiento y en la rehabilitación de todas estas enfermedades que pueden complicar la salud del adulto mayor. Pero también van de la mano de la gerontología, que se encarga del envejecimiento de la población y evaluar al adulto mayor en su estado psicológico, social y económico. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a quién llamamos personas adultas mayores? Según muchas organizaciones como Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, menciona que las personas adultas mayores en países subdesarrollados como el nuestro son de 60 años a más. Pero si pueden ver acá las imágenes, hay distintos tipos de adultos mayores que lo vamos a ir viendo a continuación. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hace el geriatra en una consulta como tal? Evalúa y realiza una valoración geriátrica integral desde que llega el paciente. ¿Y para qué eso? ¿A qué sirve? Eso me permite identificar qué tipo de adulto mayor es el que voy a evaluar y es el que voy a tratar y qué indicaciones le puedo dar a él, si es independiente, o al familiar que es el cuidador. Siguiente, por favor. Entonces, la valoración geriátrica es el instrumento que utilizamos todos los geriatras, donde evaluamos bio, salud, psico, mental, social, el entorno con el que vive el paciente, la familia o casa de reposo o en alguna institución, y funcional, que es el estado de independencia del paciente, que me va a permitir identificar y priorizar de manera oportuna los problemas. ¿Qué significa? El adulto mayor puede tener 10 enfermedades, 10 problemas o muchos más, pero en ese momento nosotros tenemos que identificar cuáles son los que están interfiriendo en su salud o en su estilo de vida o en su cotidianidad. Entonces, para ello, priorizamos ello y empezamos a tratar y educar al familiar. Entonces, las necesidades que van a tener ellos para elaborar un plan de trabajo y seguimiento. Siguiente, por favor. Pero no solamente el adulto mayor viene con las enfermedades que éste tenga, ¿no? Que eso se llama la capacidad intrínseca que tiene cada organismo, el riñón, el corazón, el cerebro, ¿no? Pero cada adulto mayor es distinto. Cada uno de ellos tiene una genética previa, un estilo de vida de muchos años, que va a determinar cómo han llegado sus órganos hasta cierta edad que tiene actualmente. No solamente depende de ellos, sino también depende de la parte extrínseca, que son los servicios de salud. El paciente acude o no acude a un servicio de salud, ya sea una clínica o un hospital, el CISO de salud, ¿no? La atención que se le puede brindar a largo plazo, cada año, cada mes, es una situación distinta del adulto mayor y los ambientes en el que éste se desarrolla, ¿no? En donde mejora su estilo de vida, su recuperación en la parte rehabilitadora o en el tratamiento que éste le permite. Y eso va a lograr en el paciente un envejecimiento más activo y mucho más saludable. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a identificar todos los tipos de adultos mayores que nosotros identificamos cuando llega a la consulta. Existen los pacientes sanos, ¿no? Que son personas de edad avanzada que llegan y hacen todas sus actividades en casa. Comen, suben escaleras, se visten, se bañan. Realizan actividades instrumentadas, como llamar por teléfono, ir a una tienda y comprar. El estado mental está saludable y el estilo social tiene un buen soporte familiar.
¿Cuándo llamamos a una persona anciano enfermo? Cuando de lo que está sano presenta un episodio agudo, ¿no? Como una neumonía, una insuficiencia cardíaca, una diabetes descompensada, una enfermedad renal, que ocasiona que el paciente de lo que hacía todo empiece a disminuir sus actividades cotidianas, su estado mental, o simplemente ocasiona el deterioro del paciente en ese momento. ¿A qué llamamos a un anciano frágil? Es aquel que conserva su independencia, pero de manera precaria. ¿Qué quiere decir eso? Camina más lento, usa un bastón, requiere la ayuda de una persona para caminar o subir escaleras, o alguna de sus actividades cotidianas ya está disminuida. ¿Y qué puede propensar en el paciente? Alguna situación de alto riesgo y volverse dependiente. O ya el estado mental está un poco alterado, está iniciando problemas de memoria, o quizás el entorno en donde vive el paciente tiene hijos, tiene familiares, pero no saben realmente el estado de salud del paciente. Que si no se identifica eso inmediatamente o se orienta al familiar, el paciente puede llegar a la dependencia total, que es un anciano geriátrico. El anciano geriátrico es un paciente que tiene varias enfermedades que han evolucionado y han ocasionado que su capacidad funcional de cada órgano haya llegado ya a su función más baja y ya existe una discapacidad evidente, que ya es un paciente que requiere que lo cambien, que lo bañen, que lo trasladen, que lo asistan como tal. Entonces, nosotros siempre identificamos con qué tipo de adulto mayor estamos realizando la consulta, porque en dependencia de cada tipo de adulto mayor, la terapéutica es distinta y la orientación también es distinta. Cuando los pacientes son anciano sano, anciano enfermo, o el que ya es frágil, pero todavía mantiene su independencia, la orientación va dirigida principalmente a ellos y al familiar. Cuando ya es un paciente geriátrico, se trabaja mucho con la familia porque hay que orientar cómo es el cuidado, cómo identificamos cuando el paciente está mal y evitar que llegue muy complicado. Siguiente, por favor. Entonces nosotros, con la valoración geriátrica que les mencionaba, ¿qué hacemos? Identificamos los síndromes geriátricos, que son enfermedades expresadas por un conjunto de síntomas que habitualmente se presentan en adultos mayores, ancianos, que exigen una cuidadosa valoración para encontrar la causa y poder dar el tratamiento correcto y no caer en el frecuente dicho viejismo. Asumimos que le duele la cabeza porque está viejito. Asumimos que está con anemia por viejito. Asumimos que tiene pérdida de memoria porque es viejito. Incluso asumimos que se cae porque ya sus huesitos están mal y es por viejito. Como yo les digo a mis pacientes, el único que le puede mencionar que es por la edad es su médico. Mientras su médico no les haya informado que es por la edad, puede haber un problema de anemia, puede haber un problema de electrolitos, puede haber un problema de infección que está ocasionando todos estos problemas, y acudimos al médico cuando el paciente no reacciona, cuando está muy mal. Entonces es importante identificar que no existe viejismo y no todo es por la edad. Hay que venir, hacerle sus chequeos de prevención, identificar tempranamente antes que la causa se complique. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hacemos la valoración geriátrica y la evaluación en la consulta, primero identificamos los antecedentes del paciente. ¿Qué enfermedades crónicas tiene? Se llama enfermedades crónicas a enfermedades que ya tiene de muchos años, como la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes, hipotiroidismo, enfermedades cerebrovasculares como infartos, enfermedad renal, enfermedad pulmonar, artrosis, osteoporosis, entre otros. Y identificamos en ese momento si hay enfermedades agudas. ¿A qué llamamos enfermedades agudas? A lo que sucede en un periodo corto o reciente. En ello está la neumonía, las infecciones urinarias, las diarreas, la alteración del sensorio, que conversen una cosa por otra, que no identifiquen a las personas o que estén muy dormidos. A eso se llama trastorno del sensorio.
enfermedades crónicas descompensadas, como las que mencionamos anteriormente, diabetes, hipertensión, que no estén controladas en ese momento, sepsis, que es una infección generalizada, entre otras. Siguiente, por favor. Y los síndromes geriátricos. Aparte de toda la evaluación de identificar qué enfermedades como antecedentes tiene, qué enfermedad está teniendo en este momento, qué condiciones geriátricas están impidiendo que el paciente tenga una vida más saludable. En este caso tenemos la inmovilidad, paciente que puede trasladarse lentamente, usar bastón, silla de ruedas o estar en cama. A todo ello se llama inmovilidad. Inestabilidad y caídas, antecedentes fracturas que haya presentado el paciente, incontinencias urinarias que pueden conllevar a las caídas, por ejemplo. La demencia, el delirium es la alteración de la memoria, del conocimiento en un periodo corto. No es lo mismo que demencia. Depresión, estado de ánimo, úlceras por presión, por la inmovilidad, polifarmacia. Muchos adultos mayores acuden por todos sus médicos y todos les brindan tratamiento, pero debe tener su médico de cabecera que identifica si la medicación no contraindica otra medicación y hace interacciones que puedan ocasionar alguno de estos síndromes geriátricos, porque también existen medicamentos que ocasionan más incontinencia, que ocasionan más alteración del sensorio, que ocasionan inestabilidad, caídas. Entonces es importante llevar toda su lista de medicamentos a su médico geriatra para que les pueda orientar cómo poder equilibrar esa terapéutica que tiene cada uno. La fragilidad, como ya les explicamos anteriormente, es el estado de vulnerabilidad del paciente que puede conllevar a la discapacidad. El insomnio, que frecuentemente lo presentan los adultos mayores, estreñimiento, sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular y pérdida de fuerza muscular que van de la mano con la desnutrición. Y la constipación, que puede ser por múltiples causas, baja ingesta de líquidos, por la medicación o incluso por la inmovilidad. Siguiente, por favor. Entonces, aquí les he traído unos pequeños ejemplos para que más o menos puedan identificar y más o menos ya tratar de darnos cuenta con qué tipo de adulto mayor estoy en casa. ¿No? Por ejemplo, tengo acá una paciente que vive con los hijos, es el aspecto social, camina lento, ya estoy observando la funcionalidad, cocina, se ducha, come sola, va al mercado, son las funciones básicas de la vida diaria, la edad, 92 años, la queja por la que viene, dolor de cintura y el antecedente, artrosis. Al identificar a esta paciente, se cataloga como una dependiente parcial frágil. ¿Por qué? Porque al caminar, al trasladarse, requiere de un familiar, supervisión. No es lo mismo como nosotros. Hacemos todo solitos, caminamos todos solitos, a eso se le llama independiente. Pero ya esta adulta mayor ya presentaba ciertas ayudas, ¿no? Siguiente, por favor. Acá tenemos otra paciente. Todas son mis pacientes, por si acaso, y de todas ellas tengo su autorización para poner esta fotito. Vive con el hijo, trae sus controles, siempre el hijo es bien riguroso en eso, me trae las presiones arteriales, frecuencia cardíaca, saturación, glucosa, todo me trae, hasta la lista de los medicamentos, bien organizado. Camina lento, ya usa un bastón y siempre hace rehabilitación porque tuvo un evento de accidente cerebrovascular. Se ducha con ayuda, come sola, se viste con ayuda. Ya sus actividades básicas requiere de la ayuda de una persona. Tiene 87 años, la marcha es inestable y tiene secuelas de enfermedad cerebrovascular, hipertensión, diabetes y actualmente están controladas. Entonces es una paciente dependiente parcial, frágil. La anterior, por favor. Si se dieron cuenta, también es una paciente dependiente parcial y frágil, pero las dos no son iguales. La edad es distinta y el grado de dependencia también es distinto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y este paciente que vive en casa de reposo, soltero, no tiene un soporte familiar, no camina, lo duchan, come con ayuda, lo visten, le ayudan al baño. Es un paciente que en la esfera social tiene riesgo. La parte de funcionalidad ya está disminuida, que incluso no tiene, el aporte familiar es importante para el estímulo incluso, ¿no?
requiere muchas ayudas para las actividades básicas, usa silla de ruedas, tiene como antecedentes un problema de cáncer de próstata activo y hipertensión arterial, y tiene 73 años. Si se dan cuenta, con los pacientes anteriores, los anteriores eran de mucho más de edad, pero con mayor grado de independencia. ¿Por qué? Por el soporte familiar, por el control, por los cuidados, ¿no? Depende mucho de factores para ver el grado de dependencia del paciente. Siguiente, por favor. Entonces, aquí les traje unas pequeñas pautas para cada tipo de adulto mayor, ¿no? ¿Cuáles son para el adulto mayor independiente? Mencionamos que independiente es persona que camina, realiza todas sus actividades solo, va al mercado, sube a un transporte público sin la ayuda de los demás. Entonces, ellos, que son los que deberían venir antes de que presenten las complicaciones y la discapacidad, es por ello que se les invita siempre a venir a geriatría para identificar todos estos problemas que ya les mencioné anteriormente y evitar el deterioro de su funcionalidad de cada órgano que ellos presentan, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación y control de enfermedades crónicas, si es que ya las tienen o hay que identificarlas. Realizar actividad física, caminatas, natación, tai chi. Siempre la actividad física es buena mientras no canse, ¿ok? Si ya empezamos a notar un cansancio, es preferible consultar y mencionarle a su médico para ver en qué tiene que tener cuidado. Concientización de enfermedades para mejorar el autocuidado. Siempre menciono esto a mis pacientes. Independientemente de cuántos médicos vas, lo principal es que el paciente sea consciente de qué enfermedad tiene para saber cómo cuidarse. El médico no solamente es la receta de pastillas o la receta de inyectables, es que el paciente también ponga desde su parte para que la salud mejore, ¿no? La alimentación saludable con un buen aporte proteico, la ingesta de líquidos, la higiene personal, que es la corporal, la bucal y de los pies, y la higiene postural, que es mantenerse siempre activo. Siguiente, por favor. Y en los pacientes dependientes parciales y dependientes totales, mantener activas las actividades básicas de la vida diaria. Como les mencioné en los ejemplos anteriores, algunos de ellos con dependencia parcial o total ya han perdido estas funciones básicas. Entonces hay que siempre incentivarles, ¿no?, a que coman solos y si no, parcialmente ayudarlos a vestirlos, bañarse, asearse, acudir al retrete, subir escaleras, ¿no? Esas son todas actividades básicas. Mantener la movilidad para evitar mayor desacondicionamiento físico, previa evaluación individualizada de su médico geriatra. Recuerden que la mayoría de adultos mayores, cuando ya tienen alguna enfermedad crónica o algún grado de discapacidad, el no moverse ocasiona mayor pérdida. Cuidados de piel que eviten lesiones de presión, como las escaras, úlceras por presión. Mantener una alimentación saludable y nutritiva. Orientar al cuidador, que en este caso es el familiar o a veces hay personal de salud, ¿no? Brindarle cuáles son las indicaciones de tratamiento, el riesgo de caídas, identificación de signos de alarma de estos adultos mayores para acudir tempranamente a su consulta o a emergencia, en dependencia de qué patología está presentando. Y el tipo de alimentación, nosotros también vemos si tiene dientes o no tiene dientes, si hay algún grado de dificultad en la masticación, porque la nutrición empieza desde la boca, ¿ok? Siguiente, por favor. Realizar actividades de estimulación cognitiva. Recuerden que el cerebro no solamente es sumar, restar o pupiletras. Hay que hacer actividades de mucha más actividad como pintar, mandalas, realizar actividades ocupacionales como juegos de mesa, actividades fuera de casa también. Si el paciente ya es un paciente dependiente total que usa sonda nasogástrica, sonda Foley, se les debe orientar mucho sobre el cuidado de estas para evitar sobreinfecciones. Aprender a realizar traslados de cama-silla a los pacientes que no se mueven y acudir a evaluaciones con su médico geriatra para que se pueda dar una atención o una evaluación individualizada que permite brindar las pautas de acuerdo a cada tipo de adulto mayor que se deben seguir en el hogar. Siguiente. Es por ello que debemos trabajar desde ahora, no importa la edad que tengamos en este momento,
principalmente la actividad física, la nutrición y mejorar los estilos de vida, que eso van a ocasionar en nosotros un envejecimiento saludable. Siguiente, por favor. Gracias. Estaré atenta a sus preguntas y continúa este sitio. Muchas gracias, doctora Stephanie, por su interesante exposición. A continuación procederé a leer algunas de las preguntas que han realizado durante su intervención. Tengo acá, dice, ¿cómo se manifiesta el estrés o ansiedad en las personas mayores? Bueno, ¿se me escucha? Sí, se le escucha. Sí, ok. El estrés siempre se va a identificar en algunos adultos mayores con somatizaciones. ¿Qué significa somatizaciones? Algunos adultos vienen con mucho dolor de cabeza, dolor en la cervical, dolores articulares, pérdida de masa muscular, ¿no? Que todo ello conlleva a que hay un antecedente previo que está condicionando que esta situación de estrés no solamente se manifieste con la salud, sino también el ambiente social en el que éste se relaciona o las preocupaciones propias de cada paciente. Que eso se van identificando, como lo mencioné anteriormente, en cada consulta de forma individualizada, ya que cuando uno llega a conectar con su médico, incluso da apertura a algunos temas que solamente se tocan en ese momento y quizás se orienta de qué forma ir afrontando estas situaciones. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las principales afecciones en los pacientes geriátricos? Como le mencioné anteriormente, hay síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos que se van identificando principalmente en el adulto mayor es la pérdida de masa muscular, la desnutrición, el tema articular que lleva mucho de la mano con la movilidad del paciente y frecuentemente también los problemas de memoria, que pueden ser por muchos factores. Dentro de ellos pueden ser antecedentes cardiovasculares que han ocasionado secuelas, antecedentes genéticos o también aspectos nutricionales que tienen que llevar con la memoria, ¿no? O aspectos nutricionales que no hay un buen aporte o una ingesta adecuada o absorción intestinal, que también depende mucho de eso. Entonces eso se evalúa siempre, como les mencioné, de forma individualizada. Cada paciente es distinto y cada circunstancia también. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Qué actividades físicas recomienda que puedan realizar los pacientes geriátricos? En dependencia de qué tipo de adulto mayor estoy observando estoy evaluando en la consulta, se va mencionando qué tipo de actividades. Por ejemplo, los pacientes independientes, como su mismo grado de independencia les permite caminar, natación, tai chi, siempre y cuando esa actividad no logre causar cansancio. En los pacientes que son dependientes parciales, principalmente el problema en ellos es la movilidad al caminar. Entonces, en este tipo de pacientes, primero oriento el tema de las posturas, el tema de que mucho tiempo están en una misma posición y eso condiciona contracturas musculares. Y lo otro, mover las articulaciones antes de iniciar cualquier actividad de movimiento. Y en los pacientes que están dependientes totales, o sea, que están en camita y que es difícil que ellos reciban una orden para realizarla, al familiar le oriento los movimientos normales que realizamos de cada articulación, sea un movimiento pasivo, se llama. ¿Qué significa un movimiento pasivo? Si la muñeca tiene este movimiento, el movimiento que se le debe ayudar a realizar al paciente es así, y así en cada articulación, sin forzar el movimiento. Eso depende de cada situación de cada paciente, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se puede ir iniciando. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, si un adulto mayor sufre una caída, pero no tiene dolor, ¿es necesario que lo llevemos al especialista? Las caídas son de vital importancia porque como que es el inicio de las enfermedades que están detrás. ¿Por qué? Una caída significa mucho para nosotros como geriatras, porque detrás de esa caída puede estar existiendo una infección.
Detrás de esa caída puede estar existiendo una alteración o una interacción medicamentosa. Detrás de esa caída puede haber una alteración cardiovascular, arritmias, pequeños infartos. Detrás de esa caída incluso puede estar ocurriendo un problema de inestabilidad en la marcha o cambios electrolíticos, sodio, potasio, que es importante identificar en el adulto mayor. Y lo más superficial que puede suceder en una caída es que se tropezó. Y al tropezarse, para nosotros también hay problema. ¿Por qué? Porque no tiene una adecuada marcha. Entonces es importante identificar por qué no tiene una adecuada marcha. Si se dan cuenta de la caída, todos los problemas que he ido mencionándoles, porque cada paciente, una caída es el aviso de que va a suceder algo y que va a ocasionar una discapacidad probable si esta llega a ser muy complicada. Sí debe ir a evaluarse porque se debe identificar si solamente fue una contusión o ya llegó al riesgo de alguna fractura parcial o detrás de todo lo que les mencioné, infecciones, trastornos hidroelectrolíticos, problemas cardiovasculares. Posterior a ello, identificarlos y orientar al familiar qué es lo que se debe seguir en cada paciente. Okay, tengo acá también otra pregunta, doctora. Dice, ¿qué alimentos recomienda para darle a una persona adulta mayor que está en reposo? En reposo entiendo que es una paciente que no se mueve con inmovilidad, ¿no? En este tipo de paciente lo primero que tenemos que identificar es de qué forma se le está administrando la alimentación, ¿no? ¿En qué sentido? Si es una paciente que está en cama, identificar por qué llegó a estar en cama. 2, la posición en que le damos los alimentos siempre tiene que ser una posición de 45 grados a más, porque el paciente tiene que estar bien sentado para evitar las broncoaspiraciones, que son restos de alimentos que a veces van al pulmoncito y ocasionan infecciones. Y lo más importante, identificar cómo está la dentición, porque eso me permite a mí orientar si la comida es trozada, papillada, y en dependencia de ello se va orientando qué aportes requiere más el paciente. Quizás requiere aportes proteicos, que encontramos más en los alimentos de carnes blancas, pollo, gallina, pescado, ¿no? Huevo, leche, queso, menestras. O es un paciente que identificamos que quizás también tiene aportes nutricionales bajos que se identifican a través de exámenes de sangre para suplementarlos, algunos en inyectables, algunos en jarabes. Gracias, doctora. Tengo otra pregunta. Dice, ¿a partir de qué edad se debe acudir al geriatra? Mencionaba que el adulto mayor en países subdesarrollados como el nuestro se considera a partir de los 60 años. Pero hay pacientes que incluso van por su mamá y tienen 55 años y siempre me preguntan, mi doctora, ¿yo puedo venir con usted? Si usted quiere prevenir e identificar sus problemas, también. Pero como tal, en países subdesarrollados como el nuestro, es de 60 años hacia adelante. Ok, tenemos una última pregunta, doctora. Dice, ¿cada cuánto tiempo se debe acudir al geriatra? El paciente siempre se evalúa de forma individualizada. Ese es un concepto que siempre les voy a ir mencionando. No todos los adultos mayores se catalogan por edad. Los de 60 años, los de 70, los de 80, no. Para un geriatra identificamos paciente adulto mayor independiente, dependiente parcial, dependiente total. Dentro de ellos, ¿quién es frágil, quién es geriátrico o quién es un paciente que está en un estado sano actualmente? Y en dependencia de ello, se cita cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, en dependencia de ello. Ok, muchas gracias, doctora, por resolver las dudas de nuestros pacientes. También agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, sobre todo a los pacientes que se han tomado el tiempo de aprender sobre temas de salud y la apertura de la Clínica Stella Maris de permitirnos a nosotros como profesionales de la salud llegar a nuestros pacientes y concientizarlos en la salud. Los espero en Clínica Stella Maris en la consulta de geriatría.
Muchas gracias, doctora. Amigos, de esta manera hemos concluido con la transmisión del día de hoy. Gracias por acompañarnos y recuerden que para más información pueden agendar una cita con nuestros especialistas ingresando a la web de citas que está apareciendo en pantalla. Nos vemos en una próxima oportunidad.